Pues meramente, como les platicaba, yo soy egresado de la UBAC, estudié la carrera de arquitectura y me titulé en el año de 2012. Durante mi último año de carrera participé en un intercambio con la Universidad de Florencia en Italia, donde también pude tener un poquito más de contacto con lo que es toda esta área, con la materia de museografía. Posteriormente, para titularme, hice en la UBAC un diplomado de diseño climático y eficiencia energética. Y posteriormente, en 2012, me vine a vivir a Ciudad de México y acá trabajé un año con Icafluor, que fue técnicamente un año de mucho aprendizaje. Participé en el proyecto de la nueva refinería de Tula con Pemex. Y posteriormente, desde 2014, me invitaron a colaborar con Grupo CIE, que son los encargados de hacer la gran cantidad de eventos que se hacen en el país por medio de OCESA y de algunas otras unidades de negocio. Entonces yo ingresé con ellos para un proyecto que se tenía en Milán y posteriormente se empezó a trabajar con otros tantos. Y técnicamente estuve 5 años con ellos y de ahí pude mudar mi carrera hacia otro tipo de clientes y otro tipo de agencias. Como les platicaba, la agencia, perdón, la industria de eventos y espectáculos, según la Secretaría de Turismo, representa 1.8% del Producto Interno Bruto, y se le da trabajo a más de 1.5 millones de personas, y de la misma manera genera una derrama económica de 23 mil millones de dólares para el país, y eventualmente también se tienen pues, N cantidad de eventos desde, ¿cómo se llama? Eventos deportivos, espectáculos, festivales, conciertos, y entre tantos otros que van sumando al pool de opciones que se tienen y que seguramente ustedes han podido participar en muchos o presenciar muchos de ellos. Este, y listo. Yo como llegué a esta industria, yo técnicamente desde que estaba en Lubac empecé con el gusto por hacer renders, entonces fue algo muy importante para mí como seguir esta pauta de hacer renders. Yo llegué cuando era diseñador ahí, entonces me tocaba, por ejemplo, en el proyecto de la izquierda llevar mucho la parte de hacer la implementación de las ideas creativas que bajaba todo el equipo creativo. Este es un proyecto que se hizo para Corona, que se llamó el Hotel Corona, que era precisamente para el Corona Capital de 2015, donde se invitaban a diversos talentos y sobre todo gente que se presentaba en el Corona a tener digamos, una experiencia diferente por medio de un programa de radio, se invitaban también a locutores de radio, o el proyecto de la derecha, que es más chiquitito, que era para cuando Uber no tenía la visibilidad y la importancia que tiene hoy en día en nuestro mercado, y se tenían que hacer estas pequeñas zonas de espera donde tú en un festival, en un concierto, en una obra de teatro, tenías este container donde esperabas a tu Uber, te ofrecían alguna bebida y ya después de eso partías en tu viaje. Obviamente eso me trajo a mí mucha inestabilidad en el sentido que a mí no me gusta quedarme con los brazos cruzados como arquitecto, entonces le empecé a levantar la mano con mi jefe, oye, me quiero mover de área, oye, quiero hacer más, ¿no? Y me empezaron a prestar a diferentes departamentos como el de operaciones y producción, donde, por ejemplo, aquí se nos presentó un gran reto para hacer el tianguis turístico de Mazatlán. No se tenía el venue como tal con las dimensiones que el tianguis requería, entonces se tuvo que construir desde cero un venue totalmente nuevo para la industria, puesto que se tenía que subir una carpa estructural de 50 metros de boca en andamios de tipo layer, y pues era algo que nunca nadie había hecho, y pues yo meramente levanté la mano, me arriesgué, me aventé, y por ejemplo aquí es un parteaguas muy diferente, puesto que del render, como ven en la foto de arriba, se pasa a la realidad, que es la foto de abajo, y pues a mí algo que siempre me gusta es que casi siempre quede todo a la perfección o casi idéntico. Y pues este fue un proyecto que platicado suena muy fácil, pero fueron casi 8 meses de producción, de juntas con gobierno, de juntas con diferentes clientes. Entonces es algo un poquito pesado, estresante, pero al final tiene un gran producto que lo hace muy redituable. Para la parte de marketing, posteriormente de 5 años que estuve con CIE, yo decidí moverme hacia nuevos horizontes. Estuve trabajando un rato con Microsoft, donde era yo el encargado de eventos y patrocinios de Microsoft México y alguna parte de la TAM. Pero también de ahí me surgió una oportunidad en una de las áreas que más me gustan y de las industrias que más me gustan, que es la automovilística. Y estuve colaborando también con Lamborghini y Aston Martin de México. Aquí meramente mi trabajo se cambió más hacia el lado de marketing, puesto que ya veía más seguimiento a KPIs, las estrategias para generar más ventas, para generar más ingresos, sea de servicios y de otro tipo de cosas, pero también la parte de atención a clientes, y eran clientes
de una calidad muy premium, puesto que es gente que se puede comprar un coche desde 4 millones de pesos hasta de 20 millones de pesos. Entonces, había que tener muchísima atención a los detalles, hacia cómo era la comunicación gráfica, y es precisamente esto que es lo que les quiero hablar, de cómo integrar las 3 carreras que tienen ahorita ustedes en su facultad, que es diseño gráfico, arquitectura e interiorismo, en proyectos integrales y que, por ejemplo, como les habían comentado, son gran éxito como Fórmula 1. Entonces, aquí es donde viene la metodología para la producción de eventos y espectáculos, que ya a la maestra anteriormente les había comentado un poco. Nuevamente se tiene que dividir todo por equipos, se tiene que dividir todo por áreas y tener responsables de cada área. La parte de Project Management es la que involucra toda la relación con el cliente, desde la recepción del brief, cómo va a ser lo que el cliente está esperando, cómo van a ser la administración de estos recursos, tanto humanos, materiales y de tiempos. Y obviamente involucra mucho a la dirección, a la parte de cuentas, que es la relación con el cliente y que es lo que actualmente hago en mi trabajo, y la parte de finanzas, que es cuidar muchísimo los dineros y los recursos financieros. Luego viene un equipo creativo, que son los encargados de conceptualizar, de hacer todo el desarrollo y de llevar ¿cómo decirlo? Como toda la aterrización de las ideas hacia el cliente y que ellos lo entiendan. Entonces, esta parte viene conformada por creativos, viene conformada por diseñadores gráficos, diseñadores industriales en este caso, o arquitectos, y también interioristas, y la parte de motion graphics y videos, que durante este año de pandemia ha sido como un gran boom, puesto que no se pueden hacer eventos de manera presencial, y todo se tiene que hacer virtual. Y también la parte de producción, que son los que se encargan de hacer toda la parte real del proyecto, es decir, que lo que ya se presentó en renders en propuesta creativa se haga tal cual y el cliente quede satisfecho. Y ellos tienen a la vez a su cargo a N cantidad de proveedores según los requisitos del proyecto, y son los que se encargan de ver la parte, por ejemplo, de display, desde las compras, iluminación, rigging, que es toda la parte de colgar en un escenario, o la parte de audio, video, etcétera. Aquí les presento rápidamente un proyecto muy, muy sencillo y muy simple, que fue la inauguración de una planta de sopa moderna. El cliente quería hacer esta develación, entonces el equipo creativo bajó todo desde, ¿sabes qué? Vamos a tener 2 candelabros colgantes que van a evocar a la pasta, vamos a tener al final una cortina que se va a mover en algún momento y también evoca la pasta. Los colores de las sillas crossback también van a evocar hacia toda esta ideología. Vamos a tener pendones donde la sopa la moderna, por más invaluable o que podamos llegar a pensar corriente, que puede ser la marca, tiene un gran diseño gráfico desde cómo integran todos sus elementos, todos sus productos en su logotipo. Y posteriormente entonces llega el momento donde se caía un kabuki en la parte de atrás y se tenía la parte de la carpa con vidrio y se develaba la planta. Obviamente aquí pues es un evento muy sencillo, una develación no implica tanto trabajo, pero por ejemplo podemos ver también elementos desde cómo se brandeó el podium, cómo se tiene la integración del trigo en la vegetación del lugar y cómo todo esto va sumando para que el cliente quede feliz y quede muy contento y satisfecho con su bajada y con su experiencia. Esto nos lleva a proyectos más complejos. Este fue uno de los proyectos más complejos que trabajamos en Grupo CIE, que fue el 60º Congreso de la FIFA, que se llevó en 2016, si no mal recuerdo, en Ciudad de México en el mes de mayo, y donde aquí ya se hizo una aterrizada más tailor-made porque el cliente así lo requería y porque pues obviamente FIFA tiene un gran peso dentro de toda la estructura deportiva y reconocimiento a nivel global, ¿no? Entonces, aquí lo que se empezó fue por desarrollar un master graphic meramente que rescatara el concepto de México. La sede era Mexico City, entonces, ¿cómo aterrizábamos a un cliente extranjero, suizos, que son meramente FIFA, y que empezaran a vivir la experiencia de México dentro de un contexto histórico, cultural y obviamente ligado al fútbol? Entonces se bajó este master graphic como una identidad, donde se presentaba una deidad azteca, prehispánica, pero también, si ven, se incluían elementos como jugadores de fútbol prehispánicos y un balón más actual, que fue lo que se le presentó de primera instancia al cliente. Posteriormente se empezaron a hacer aplicaciones para pendones, para vestir diferentes tipos de elementos que se montaban, y obviamente también se hizo una selección de fotografías de momentos históricos del fútbol, pero también de la comunicación de la Ciudad de México, que pudiera complementar la experiencia de todos estos delegados y special guests que venían a
¿cómo se llama?, la Ciudad de México y podían vivir una experiencia más ligada a eso, el fútbol, México y cómo se hacía todo. Posteriormente se empezaron a hacer más aplicaciones, se cambiaron colores por negativos, donde el blanco predominaba más que el azul, se empezó a meter el dorado, dándole un sentido de premiumness, y obviamente esto también fue como que teniendo un feedback de parte del cliente y decir qué les gustaba, qué no les gustaba, qué les hacía sentido y qué no. Y finalmente obtuvimos un master graphic donde se decidió que el elemento central fue un Sol Azteca por conveniencia del cliente y por obviamente temas de comunicación, que es más fácil que un extranjero ubique el calendario azteca como algo mexicano a una deidad. Entonces aquí este calendario azteca obviamente se hizo custom, si ven por ahí tenemos algunos balones de fútbol, se metió el color dorado hacia un degradado para darle ese sentido de premiumness y obviamente el color azul FIFA también quedó predominante. Obviamente también nos pidieron que no quería que el Sol Azteca predominara demasiado, sino que fueran como estos zooms, estos close-ups a la imagen y que se rescatara siempre el balón de fútbol. ¿Por qué? Porque era FIFA. Entonces, el Congreso de FIFA es lo que a ellos les permitía tener qué va a pasar en un año en relación con el fútbol. Y aparte aquí fue donde cambiaron de presidente y entró Gianni Infantino como actual presidente de FIFA. Obviamente estos master graphics se aterrizan a lugares, por ejemplo, este es un salón de prensa, donde se manejaba el back para las ruedas de prensa, donde además también se tenían pendones y obviamente se tenía alguna otra comunicación en pantallas que era más digital. Dentro de la parte de arquitectura, y algo que me tocaba hacer mucho a mí en aquel entonces, que todavía era parte de creativo, era aterrizar los planos. Obviamente un plano arquitectónico no se lo puedes presentar a cualquier persona, puesto que es muy difícil de leer para algunos. Entonces, estos son meramente layouts donde se venía muy informativo y muy representativo, es decir, por ejemplo, por colores, cuáles sean los asientos para VIPs, cuáles sean para delegados, cuáles eran para special guests. Y obviamente los flujos, aquí esto es el Auditorio Nacional, donde tuvieron el primer día en Opening Ceremony, y este evento pues meramente era como que donde se abría todo, donde se tenía el primer contacto con México, y tenía que ser en un venue tal cual como Auditorio Nacional. Se rentó, se brandeó, se hizo todo lo que necesario para que la gente de FIFA viviera la mejor experiencia y tuvieran dentro de esos minutos, esas horas, el mejor lugar de México para ellos solos. Posteriormente, al día siguiente en Centro Banamex, en los salones, en las salas de exposición, se tuvo el congreso donde se hizo otro escenario y de la misma manera en arquitectura lo que teníamos que hacer era indicarles cuáles eran los puntos claves, asientos para delegados, para presidentes, para VIPs, cuáles eran los puntos de seguridad. Esto fue algo que nos encargó muchísimo la gente de FIFA en México, tener puntos de seguridad por cualquier cosa, diriges ahí a toda la gente, la tienes de manera segura, escondida. Obviamente también se tenía o se debía de tener mucha discreción con este tipo de venue, puesto que no se quería que todo el mundo se enterara que ahí se tenía un congreso de FIFA. Este posteriormente fue uno de los escenarios, el del Opening Ceremony, donde se tenían unas estelas gigantes de display donde se proyectaba en algún momento de la ceremonia diversas cosas. Ahí hubo un ballet folclórico, fue más como un evento festivo y meramente pues esto venía de la mano de creativos, diseñadores industriales y diseñadores gráficos. Y este es el escenario que se presentó para ¿cómo se llama? El congreso al día siguiente en Centro Banamex, donde ya venía como un poquito más la comunicación de las banderas de los países donde había delegados, de las mesas donde sesionaban y obviamente más enfocado hacia un escenario donde era ya más laboral, más serio, más de congreso. Obviamente se hizo todo el diseño del display, de las tarimas, de los backs, del podium y todo venía meramente ligado con lo que quería el cliente, que era comunicar esta parte de sobriedad, porque obviamente hay que recordar que FIFA es el target y digamos la audiencia son más hombres y tenía que ser un poquito más limpio, más minimalista. Y pues meramente esto fue lo que se presentó al cliente como propuesta de diseño de escenario para el Congreso. Diseño de interiores entra aquí en esta parte donde se empiezan a presentar mood boards, es decir, cómo voy a hacer un evento, cómo voy a hacer un congreso de manera diferente y sobre todo para un target extranjero, donde puedan ellos tener de alguna manera esta experiencia de México. Entonces, aquí se dividió más hacia los espacios de esparcimiento donde ellos tenían tanto banquetes como cócteles
y donde desde el lado del cóctel se venía presentando una propuesta mexicana más tradicional, más hacia sillas tipo Acapulco con tejido de mimbre, equipales obviamente, sillas otomís, tapetes mexicanos, centros de mesa con cactáceas, puesto que como son más hombres no les interesaba tanto ver flores, el mayor porcentaje de esta vegetación era cactáceas. Mientras que para el banquete se propusieron ya, por ejemplo, sillas tipo Ghost en transparente, en negro, sillas de terciopelo en color gris, vegetación un poquito más orientada hacia muros verdes, hacia plantas colgantes, focos Edison que dieran coloración, pero no tanta iluminación fuerte, estos como jarrones teselados y piezas de barro negro que remitieran mucho a la cultura mexicana como catrinas, árboles de la vida, calaveras, etc. Entonces ya diseño industrial y arquitectura lo que se encargaban de hacer era de aterrizar esta parte para presentarle al cliente como esto que es el foyer de Auditorio Nacional y que es donde teníamos toda la parte de la implementación del woodwork dentro de ya una propuesta más real y más espacial y que se pueden ver que también se incluían otro mobiliario que es obviamente lo que el proveedor te puede prestar y te puede rentar, porque a veces se puede pensar de qué fácil consigue equipales para 1000 personas, pero a la hora de la hora es un impacto muy fuerte en tu budget y que pues se tiene que cuidar también la utilidad del proyecto. Y también se hizo, por ejemplo, la ecuación del camerino del presidente, donde también se quitó todo lo que había en el espacio, perdón, del Auditorio Nacional y se metió una propuesta más aterrizada hacia que fuera una oficina y donde él pudiera dejar sus pertenencias personales, pero también pudiera como tener unas breves sesiones o juntas previas al Opening Ceremony. Entonces, este es un proyecto que fue hace ya algunos años, que fue FIFA, que fue un proyecto también de meses de planeación y también la ejecución fue muy pesada, pero a final de cuentas muy, muy redituable. Y también aquí, por ejemplo, esto se me pasó a enseñarles, eran los banquetes, donde ya se decidió meter árboles de tamaño natural, que fue todo un reto meter árboles adentro de la carpa, tenerlos fijos en las macetas y toda la implementación de cómo se hacía este banquete, que era muy especial. Se tenían invitados especiales, se tenían a los delegados, se tenían obviamente toda la gente de FIFA y cómo se tenía que hacer esta transmisión del concepto, de tener también una barra central, de tener todo muy classy, muy luxury y cómo se integraba dentro de esta propuesta. Y obviamente también tenemos que tener un grupo musical que ambientara, se propuso un back siguiendo y que evocara hacia lo que fue el Congreso. Y nuevamente podemos ver aquí el detalle en el que se llegan las propuestas, que se tiene el table setting, igual en todo el render, ¿no? Y bueno, aquí es donde ya pasamos un proyecto más importante que es Fórmula 1, que es el Gran Premio de México. Cabe destacar antes de que comience esta parte que Fórmula 1 en el primer contrato que se tenía con México, que eran 5 ediciones, las 5 ediciones se llevó el mejor premio al Gran Premio de todo el mundo. Entonces es un proyecto que nos llena mucho de orgullo a toda la gente que colaboramos en él y que pues es un proyecto que le tengo muchísimo cariño de manera particular, puesto que fue donde yo pude un poquito desprenderme del área creativa y llevarme hacia otras áreas, que es como más dirección de proyectos y más la ejecución y relación con el cliente. Fórmula 1, la primera parte que tenemos que destacar para diseño gráfico es la comunicación. ¿Cómo se hace este cartel que es meramente como un festival donde se implica al gobierno de México con Secretaría de Turismo, al gobierno de la Ciudad de México y a diversas entidades que participan de la mano con CIE y con, de hecho, Ticketmaster también es parte de CIE, cómo se lleva esta comunicación? Entonces, el primer año la comunicación que llegó fue muy sencilla. Habían pasado casi 30 años de que Fórmula 1 se vive en México. No se le quiso apostar tanto, puesto que era muy incierto lo que fuera a pasar con Fórmula 1. Y para el siguiente año ya se había ganado el primer lugar de los grandes premios del mundo. Entonces ya se empezó a cambiar un poquitito más el concepto, a hacerlo más festivo. Se vio cuáles eran los do's y don'ts, todos los learnings del año pasado. Y posteriormente, en 2017, ya se empezó a manejar el concepto de la mejor fiesta con F1 del mundo, que estaba en México, y se llevó más poquito hacia lo mexicano prehispánico. De hecho, tuvo también como por ahí algún comentario de que se piratearon un poquito la identidad de Daft Punk, pero pues creo que no pasó a mayores.
Posteriormente, 2018, donde ya se me manejó más la mexicanidad, con un árbol de la vida central, 3 coches en los colores de la bandera mexicana. Y finalmente, de ese contrato, el 2019, donde se manejó un mariachi, que era un piloto, pero nuevamente rescatando todo el concepto de fiesta. También hay que destacar que aquí, en estas 2 ediciones, fue cuando cambió de manera oficial el logo de Fórmula 1. Entonces también vino una parte de reestructuración interna desde F1 que se tuvo que adecuar a todo lo que se hacía en México. Pero, repito, nuevamente México se ha llevado el mejor lugar de estas 5 ediciones. 2020 no hubo y 2021 van a regresar. Espero que les vaya muy bien. Y bueno, la conceptualización. Vamos a regresarnos nuevamente a 2018, que es el año que a mí me gusta más, que fue mi último año, el último año donde yo pude hacer más. Y aquí fue donde viene la primera parte de la conceptualización. Se metió el árbol de la vida porque es una pieza muy icónica, una pieza única que ningún otro país tiene, que México la sabe hacer muy bien y que técnicamente se llevó a hacer realidad este árbol de la vida que se tenía en el flyer, en el póster. Se llevó con artesanos de Metepec, que son el lugar donde se hacen los árboles de la vida, y se trabajó en conjunto con ellos desde la manera de la identidad gráfica, que se puede ver cómo se incluyó el logotipo de México, de Visit México, que es el de Secretaría de Turismo que se maneja en todo el mundo, cómo se incluyeron los pilotos, cómo se incluyeron las checkpoint flags, cómo se incluyeron los coches, se incluyó los trofeos, las botellas de champán, todo se incluyó en este árbol de la vida, rescatando nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras costumbres, y se llevó, desde mi punto de vista, a un gran visual para un evento y que únicamente México lo puede tener, que ningún otro país donde hay gran premio nos pueden copiar. Posteriormente, el equipo de diseño gráfico se encarga de bajar toda la comunicación, que es de verdad incontable todo lo que se hace en el autódromo, puesto que es gigante el espacio, cómo se ve tener desde los gafetes, por ejemplo, ese que vemos ahí de puerta E19 es para los coches que compran su acceso a estacionamiento. Estos copetes eran para los túneles donde se pasa a paddock, incluso también algunos en zona amarilla, y cómo se hace esta implementación del logo ya aplicado hacia un master graphic y que posteriormente nos va a poder dar otro tipo de elementos como los pendones que vemos en este slide, donde también se rescata los 3 coches verde, blanco y rojo y un pendón para vestir espacios donde también se rescata mucho el árbol de la vida. Esto a diseño gráfico les lleva un gran compromiso, puesto que tienen que hacer todo el graphic guideline del evento, donde se tienen que describir las tipografías, los recursos, los colores a utilizar, los do's y don'ts, cuáles son los recursos que se utilizan para vestir alimentos y bebidas, cuáles son los recursos que se utilizan para vestir pulseras, para vestir acreditaciones. En fin, es un mundo de materiales que nunca se acaban y es un mundo realmente de diseñadores también que trabajan y que colaboran en esto. Les mentiría si les digo, es un diseñador o yo solo hice Fórmula 1, eso nunca va a pasar, es imposible. Y pues meramente es un equipo muy grande que involucra a muchísimas disciplinas, a muchísimos proveedores y a muchísima gente, incluso voluntarios que colaboran en este gran proyecto. El master plan. Aquí es donde arquitectura vuelve a tomar el punto. Este es un plano, es un screenshot de un plano, porque precisamente el plano es pesadísimo, se maneja todo por X-references y meramente es todo el autódromo y una parte del contexto donde se tiene acciones de Fórmula 1 para el evento. Este master plan es muy completo y tiene que serlo así, puesto que no se puede arriesgar nada en este tipo de eventos, o sea, todo tiene que estar tal cual. Entonces, por ejemplo, si el evento es en octubre, nosotros empezamos a trabajar con los topógrafos desde el mes de abril, se hacían visitas, se hacían scoutings al autódromo, ellos levantaban cada elemento, cada poste, cada árbol, y nosotros los tenemos que revisar todo eso porque el autódromo, por más que parezca como es una dependencia del gobierno, cambia y de un día para otro te ponen una cancha, de un día para otro te quitan todos los postes de luz, entonces se tiene que hacer esta adecuación del inmueble día a día. Obviamente también, por ejemplo, César lo que maneja es el Forosol, el Paddock, el Palacio de los Deportes. Entonces se le tiene que andar pidiendo que tengan que estar pintando, que tengan que estar pavimentando, que tengan que estar podando.
y es un trabajo de meses que se va siguiendo día a día por parte del equipo de arquitectura y es donde se tiene que llevar a cabo todo para que quede perfecto. Y otra cosa también importante que hay que resaltar y que no mencioné de esta industria es que esta industria, tú tienes pactado un evento para tal día y no puedes quedar de ninguna manera mal, no puedes decir, no salí. Entonces, siempre estás con una bomba de tiempo y siempre tienes este deadline que se tiene que cumplir sí o sí porque de ahí va toda la reputación de muchísima gente que está trabajando en esto y que no se puede arriesgar. Entonces, siempre, siempre, siempre es muy importante tener todo tal cual y claro. Entonces, el autódromo se divide en on-track, que es la parte central, que es donde está paddock, que es donde llegan las escuderías, donde hay invitados especiales, y que esa parte meramente OCESA se encarga de operar y de producir. Crea que a donde estaba yo en la unidad de negocio, que somos primos de OCESA, hacíamos toda la demás parte, todo lo demás que queda fuera del on-track. Y obviamente el autódromo se divide también dependiendo del poder adquisitivo que tengas para cada boleto y para cada lugar que tú estés pagando en Fórmula 1. La zona verde, que es esta zona que es donde está la parte de metas y los pits y demás, es la parte más cara, que es donde se tienen las gradas, que se tienen construidas y remodeladas, que vienen desde los años 80 que existe el autódromo, y también se tienen hospitalidades y servicios de mejor categoría o de una categoría más plus por no discriminar a nadie para el autódromo. Posteriormente sigue la zona naranja, que es una zona de recta donde realmente ves a los coches 2 segundos y obviamente también por el precio del boleto no se les da tanta experiencia como a los de zona verde, pero también se tiene una zona de food court y una zona de esparcimiento donde la gente puede interactuar y perderse un poquito de lo que es meramente estar sentado viendo coches pasar. La zona azul alta y azul baja, que es todo esto, es una zona, digamos, mediana, donde hay diferentes precios de gradas y donde se le mete muchísima producción a todo lo que es experiencias. Se tiene Beer Garden también, se tiene también una parte de merchandising, se tiene una parte de experiencias como simuladores, se tienen unos juegos, por ejemplo, que a cambiar las llantas como si estuvieras en un pit en el menor tiempo posible, etcétera, etcétera. La zona amarilla, digamos que es una zona un poquito menos baja que la verde. El boleto es caro, pero meramente es porque no se puede tener a toda la gente en zona verde. Y aquí es donde entra un poquito más los aficionados que les gusta ver esta curva, la curva 4, y donde pagan un boleto también costoso y tienen experiencias también de primer nivel y se puede vivir una mejor experiencia más ad hoc a lo que es una experiencia fuera de la pista, no solamente estar viendo los coches. La zona gris y zona café, que son los foros, son una zona, no diría como la naranja, son baratas, pero también la experiencia es muy limitada debido a la configuración del foro sol y que no hay mucho donde ponerles y donde ofrecerles a los clientes, puesto que está la pista y ellos tienen que cruzar por Palacio de los Deportes a sus gradas y para regresar lo mismo, entonces también se utiliza un poquito Palacio de los Deportes, pero de alguna manera también son zonas algo limitadas y precisamente ellos tienen una ventaja que es ver la premiación en el podio, que siempre se pone de ese lado del foro. En arquitectura lo que hacemos también es aterrizarles, o más bien lo que hacemos es aterrizarles mucho del master plan a diversos organismos y directores y gente que participa en el proyecto. Entonces iban sacando durante el desarrollo del proyecto diversos Zooms por zona, por área, por diversos lugares. Este plano se maneja, como ya les había dicho, por Edge References, se maneja con calidades de línea, con códigos de color, con numeraciones, con códigos para puertas, para estacionamientos. Es de verdad un monstruo, pero que ya cuando lo vienes manejando es muy, muy, muy bonito y muy divertido, muy entretenido hacerlo. Y posteriormente esto es un acercamiento más hacia cómo se hace toda la logística de la zona, las simbologías. Obviamente aquí se tienen que sembrar todas las instalaciones, sean eléctricas, sanitarias, hidráulicas, que todo esto obviamente es temporal, puesto que cuando se acaba Fórmula 1 se tiene que desmontar y a los 15 días se tiene que entregar el inmueble tal cual te lo entregaron sin nada y todo funcionando correctamente y si se dañó algo, reparado, claro. Y obviamente también se generan otro tipo de planos. Por ejemplo, es para la gente de merchandising, donde se hace todo en grises y únicamente se les resaltan las partes donde ellos van, puesto que el inmueble es tan grande, la gente luego no sabe
dónde tienen que sembrar sus carpas, en qué parte van. Se tiene un productor para cada zona de las que les mencioné, pero aún así, a veces el tiempo no te da y no le da a los productores para andar revisando todo esto. Y entonces es la manera de hacer entendible para gente que no es arquitecta este procedimiento y este proceso. Finalmente, otra cosa que se tiene que desarrollar es las hospitalidades temporales. Por ejemplo, aquí lo que se hacen es hacer hospitalidades igual de la manera en andamios, donde se tienen carpas para cubrir las inclemencias del clima, donde se tiene mobiliario, gradas, e incluso se les ponen servicios especiales para ellos, como sanitarios y cocinas, que les permitan vivir una experiencia mejor y obviamente olvidarse que pues, no tuviste para pagar una suite en Paddock o en Zona Verde. Entonces se les trata de dar siempre la mejor experiencia, siempre el mejor trato y el mejor equipamiento para que ellos disfruten esta experiencia al 100%. Como podemos ver acá, las gradas que se tienen acá son las de zona amarilla, son gradas así muy premium, donde se tiene un lugar muy cómodo, que es un asiento de este tipo Shell, y incluso las skyboxes, que son las partes de arriba, se tienen con techo, y por ahí más al fondo vemos un ejemplo de lo que es la Platino Plus, que son estas hospitalidades temporales que les platicaba y que se tienen que montar y hacer de pie a pa para que los clientes vivan la mejor experiencia. Estas gradas obviamente las debemos de contemplar como cubiertas por si llueve, por si hay sol. Nunca se puede o se debe escatimar en esta industria. A lo mejor no llueve, siempre debes de estar preparado porque el día que menos te lo esperas en una ciudad como Ciudad de México, de repente se cae el cielo y no tienes para dónde correr. En este tipo de clientes sí se les debe ofrecer esa alternativa de no te mojas, no te asoleas, y obviamente se les debe de ambientar, como vemos ahí, se tienen alguna vegetación para que no se vea tan crudo el material, los fierros, sino que se vea algo más premium por el boleto y el costo que ellos están pagando. El montaje de esto obviamente también no se hace de la noche a la mañana, se va con un cronograma y se va dando entrada dependiendo según el orden en que van llegando los proveedores. Por ejemplo, primero el piso, el layer, la carpa, los toldos, etcétera, etcétera, hasta finalizar los acabados. Obviamente también, por ejemplo, si tenemos cocinas, se les tenía que ofrecer tanto agua potable como un lugar donde tuvieran sus aguas residuales y obviamente plantas de luz y el gas que tenía que seguir una cierta normativa que pide Fórmula 1 y que este pasillo, por ejemplo, que vemos en la parte inferior derecha, es meramente cerrado, los clientes jamás lo ven y no deben de verlo en ningún momento y únicamente es para paso de servicios, de producción y de los franquiciatarios, en este caso que es, por ejemplo, quien le da servicio de alimentos y bebidas a este tipo de carpas e incluso también todos, por ejemplo, los concesionarios que llegan a vender comida no pueden tener esto expuesto por seguridad y por por aspectos visuales del evento. Los baños que se piensan para este tipo de, ¿cómo se llama?, de hospitalidades son más orientados hacia trailers VIPs, donde es un baño como si entras a un Sanborns o un Vips, o en Cinépolis, que es un baño premium, y la parte de cocinas, donde llegamos a meter cámaras refrigeradas, refrigeradores y todo lo necesario para que se prepare un buffet, un banquete de primer nivel, puesto que están pagando un precio muy alto. Entonces se tiene que poner todo lo que necesite un chef y esto se tiene una constante retroalimentación con los chefs para ver qué requieren ellos en las cocinas y cómo se tiene que hacer todo esto. Este servicio generalmente también lo daba a la carta, que es una unidad de negocio de Grupo CIE. Entonces es el primer evento de CIE donde trabaja todos sus organismos de manera de engrane y todo funciona porque todo se hace in-house. La parte de gradas se les tiene que poner obviamente televisiones con audio, unos asientos cómodos, una zona de hospitalidad donde tengan periqueras para tomar un trago, para comer. Algunas se pueden poner en la parte de arriba, otras se tienen que poner como esta que se ve en la parte de abajo de la tarima. Pero a final de cuentas es darle siempre un mejor trato y una mejor experiencia a cada uno de los usuarios. La parte de adentro de la hospitalidad es donde se tiene todo el banquete, se procura tener mesas bufeteras, se procura tener mesas donde tú llegues, te sientes libremente en la que quieras, te levantes, un mesero levanta todo. Algunos clientes, como por ejemplo estos de YPO, pusieron estos simuladores
donde la gente se le invitaba a vivir un poquito más la experiencia diferente, puesto que la carrera en sí, para los que no son aficionados, es muy aburrida, se les tiene que dar actividades alternativas. En algunos casos se les pone manicure para las señoras, barberías para los hombres. Es decir, se vive un evento paralelo y es lo que ha diferenciado a México de otros Fórmula Uno, y por eso es que se gana casi siempre el mejor premio, porque se tiene una oferta más allá de lo que es en sí la carrera. Y aquí es donde venimos un poquito a qué pasa con la gente que no tiene más que su lugar en la grada. Pues tenemos muchísimos espacios públicos, como este que es un food court en zona verde, se tiene un beer garden para Heineken, que Heineken es patrocinador oficial, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también se tienen diversas actividades, como esa carpa que se ve del lado derecho, que es para el Consejo de Promoción Turística, de hacer toda la promoción del país. En algunos lugares se les pone este tipo de velarias para cubrirse, para que ellos tengan este tipo de zona de sombra y puedan degustar sus alimentos o puedan estar ahí tranquilamente si no quieren estar viendo la carrera sin ningún contratiempo. Obviamente se tienen que respetar todos los árboles, ramas bajas y demás lineamientos que pone el inmueble, porque si no son problemas demasiadamente serios. La parte de merchandising también se les incluye, que es donde se venden gorras, playeras, lanyards, etcétera, etcétera, cuanto se puede imaginar de merch. La parte de alimentos y bebidas, que por ejemplo aquí hay que resaltar que por ejemplo, tanto el Califa, Richard Sons, Panda Express y demás concesionarios que llegan no pueden poner sus logos, se tienen que tener una tipografía especial para ellos, puesto que únicamente la gente o las marcas que pagan con Fórmula 1 son aquellos que tienen derecho a poner su logotipo, su tipografía y demás. Los demás, por más que tú estés pagando por el espacio de concesión en Fórmula 1, no tienes el derecho de hacer eso. Y lo que les decía de que se incluyen simuladores. Esto es para Heineken. Heineken, al ser patrocinador global, si tiene el derecho. Estos son los Beer Gardens. Se bajó meramente entre todo el equipo creativo, diseño, industrial, arquitectura, donde en la parte de arriba se tiene un DJ booth y es una fiesta al aire libre para toda la gente que está en la zona de alimentos. Los detalles, como ven, se tenía este termoformado para las barras, se tenía el Master Graphic de Heineken para los preciadores, para el back. Aquí podemos ver un poquito más cómo se vivía en tiempo real, que siempre es una zona que se llena de gente. Y otras alternativas para las diferentes zonas. Cada zona tenía su beer garden diferente. Por ejemplo, en algunos tenemos esta barra gigante, en otros tenemos estos containers, en otros este support. Y siempre se les busca dar un photo opportunity, como por ejemplo este podium, donde ellos se tomaban fotos para su Instagram, para su Face, y pueden tener esa experiencia más allá de lo que haces en físico, sino llevarla hacia la experiencia digital. Las suites. Las suites generalmente se entregan así en crudo. Hay algunos que, por ejemplo, Martini o American Express deciden ellos hacer su propio branding, su propio vestido de la suite, pero como lo vemos en el lado izquierdo, se les entrega siempre con este tipo de tapetes, con este tipo de mobiliario, se les entrega con una credencia donde tienen un minibar, un perchero, centros de mesa, porque eso es lo que se vende como en crudo, y es decir, si tú como marca no quieres invertirle más, lo puedes dejar así y ya viene todo seleccionado por el equipo de creativo y diseño, donde ya tú vives esa experiencia, quieras brandearla o no. Porque, por ejemplo, hay incluso algunos despachos de abogados que las compran y pues meramente no tienen un branding o no lo quieren hacer tan institucional, entonces se quedan con ese diseño. Para la parte de paddock, que es la parte, digamos, más VIP, donde se tiene contacto con escuderías y todo, sí se desarrolla un poquitito más el diseño bajado hacia un concepto. Por ejemplo, aquí ese año se hizo con Amo Ato, que son especialistas en arte en papel y papiroflexia. Se hizo todo este diseño para la suite de CIE, donde se implementaron cascos, cochecitos y todo lo demás. O otro de los años también se hizo esto con meramente también papel, para una de las suites también de CIE. Aquí obviamente también se tiene que volver a bajar un mood board de cómo se imagina esta paleta de colores, esta paleta de materiales, las propuestas de mobiliario, cómo se integran elementos decorativos, cómo se integran elementos también como la iluminación, las plantas y demás que van a ayudar a que el cliente se olvide que está en el autódromo, sino que está en un espacio que es únicamente limitado para esos días del evento. Y meramente esto es lo que se baja.
ya en render, todo el equipo se incluye, se mete en este tipo de photo opportunities como el que dice Javis Now, y meramente pues es lo que se presenta con los artes, con toda la integración de diseño, de arquitectura, viendo que los espacios sean meramente reales lo que se está proponiendo, y pues es lo que se tiene. Ahora, para 2018, una propuesta muy interesante y que a mí me gusta muchísimo y que es algo que hicimos bien diferente para Fórmula 1 a nivel global, fue incluir para Moët Chandon la Pool View de Fórmula 1, que fue la primera grada que tuvo a nivel mundial, sin contar obviamente Mónaco, que está el mar y hay yates donde tienen albercas, jacuzzis. Aquí se implementó para Fórmula 1 tener una alberca donde los invitados de Moët y de LVMH, de Louis Vuitton Moët Hennessy, pudieran tener su grada especial, muy VIP con alberca y que incluso ni en paddock tenían. Entonces, esto nos llegó por parte de LVMH, que es Louis Vuitton Moët Hennessy, y donde se tenía este requisito para 60 invitados, que al final fueron un poquito más por la gran cantidad y el éxito que tuvo, para el Grand Prix de 2018, y meramente fue, como les decía, la primer grada que se hizo de esta iniciativa a nivel mundial. Obviamente aquí algo que a mí me gustó hacer fue encargarme de los renders, de lo que se le presentaba a Moët, fuera tal cual lo que se les iba a vender. Me involucré muchísimo con proveedores, con mi equipo de producción, con todos para llevar esta experiencia al 100%, y donde siempre se les manejó como que este nivel de detalle en el render, de ver que tuvieran un deck, de ver que tuvieran pasta alfombra, que tuvieran un muro verde, que se tuvieran los espacios necesarios para que la gente viviera la mejor experiencia en Fórmula 1. Obviamente se tuvieron que hacer pruebas antes de esto, de ver cómo machaba el deck con el ayer, con la alberca, que la alberca obviamente no iba a poder tener este sistema de que estuviera fluyendo el agua, sino que se tenía que tener una persona que a las 6 de la mañana estuviera limpiando la alberca, que estuviera tratando de que circulara el agua por medio de mecanismos adicionales, y toda esta parte que pues al final de cuentas se logró y se fue haciendo poco a poco el montaje y se tuvo un resultado que Moët y toda la gente del LVMH quedó súper contenta. Esto ya es en la realidad de cómo se fue implementando. Ellos obviamente le fueron sumando, ¿cómo se llama? Su identidad por medio, por ejemplo, aquí de estos, ¿cómo se llama? Los salvavidas. Se le metió un poquito de branding, pero ojo, Moët no es patrocinador oficial de Fórmula 1. Entonces su branding se tenía que quedar como in-house, oculto hacia lo que son las cámaras, hacia lo que es la pista, puesto que cuesta una millonada tener ese derecho de anunciarte en la pista y que, por ejemplo, solamente Rolex, Heineken y algunos otros tienen ese derecho. Aquí, obviamente, de la mano con Moët se empezó a trabajar como las propuestas de un día que fuera Moët, otro día que fuera Chandon, y, por ejemplo, se metió este carrito de paletas donde se les hacía una experiencia de tener un drink con una paleta helada a los clientes, y obviamente también se metió mucho de las cartas, de donde se les metía el menú que era lo que podían ver en el buffet, se les metió una pantalla para que estuvieran siguiendo la carrera en todo momento, un DJ para cuando no había carreras. El mobiliario también se les pensó que fuera muy mexicano, rescatando estas sillas Acapulco, pero tipo diamante para las mesas igual cuidando que fueran en colores negros, en colores que respetan un poquito los colores de Moët, que es negro y dorado. Y también aquí, bueno, vemos lo de las paletitas que les contaba, donde se les preparaba este drink, que era un drink que ninguno de los otros hospitalidades, ni ningún otro lugar tenía, era exclusivo de Moët. Y meramente también cómo implementamos todo el styling en la parte de la grada, en la parte baja que era la alberca. Si se lo preguntan, nadie se metió a nadar, era únicamente pensado, y también por el target que tenían, que son invitados de Louis Vuitton, no van a meterse a nadar, sino que nada más se metían con los pies un ratito, se les regalaba una toalla y se les daba un kit donde tenían igual unas sandalias, etcétera, etcétera, para que la experiencia fuera una fiesta dentro de la fiesta de Fórmula 1. Esto es ya un poquito con la gente que estuvo ahí. Al final, mucha gente empezó a querer entrar ahí. A algunos se les permitía el acceso. Obviamente era con una acreditación especial. Y pues, como vemos, también se implementó toda la parte tradicional, que todo eso se les mete el buffet, la máquina de Nescafé, el refri de Coca-Cola.
Pero ellos, por ejemplo, para el tema de alcohol, sí eran muy celosos, puesto que no podíamos tener visible, por ejemplo, si alguien quería una cerveza, se les hacía desde el pantry y se les servía ya en un vaso, no se les podía dejar la lata, puesto que es como, digamos, una competencia a todo lo que es, a todas las marcas que manejan en el BMH y en NSI. Y aquí, por ejemplo, algo muy chistoso que pasaba era que los camiones que hacían el track ride en la pista, que es a la gente de paddock, se les invita a subirse a estos trailers y los llevan a hacer un recorrido para la pista para que conozcan todo el autódromo. Cuando pasaban por ahí decían, oye, ¿yo por qué no estoy ahí? Yo quiero entrar ahí. Entonces, mucha gente que tenía contactos con Genesis, con Moet, con Louis Vuitton, hicieron que los pasáramos, pero sí, meramente fue como este diferenciador que hacía que la gente dijera, oye, yo quiero estar ahí, ¿qué tengo que hacer para estar ahí? Y fue un gran éxito y no me quedo con otra cosa más que ver las caras de mis clientes de Moet, que estaban felices, estaban encantadas y al final cómo todo esto fue un gran éxito y que nos hace ser o nos hacía ser la mejor fiesta de México en el mundo. Hoy ya no estoy en Fórmula 1, llevo otros proyectos, pero creo que este es un gran learning que me toca aplicar hacia todo lo que alguien en algún momento te dice en un brief o en un brainstorming que no se puede hacer. Claro que se puede hacer, todo con tiempos, con gente y obviamente con un presupuesto, que es lo que a veces llega a fallar. Y pues es todo lo que les vengo a platicar por hoy. Me encantaría poderles platicar muchísimas cosas.